no solo en el Perú, sino en todo el mundo, el poder de los movimientos religiosos, sobre todo sumamente conservadores, está infiltrándose cada vez más en la política y teniendo cada vez más poder. Vea el reportaje que ha preparado sobre ese tema René Gastelumendi. ¿Cómo se va a hablar de derecho cuando estamos hablando, según las Sagradas Escrituras, lo conoce el homosexualismo como un vicio sexual contra naturaleza? Los evangélicos hoy se hacen notar más. Son cerca del 15% de la población peruana. Desde los días en que, durante la última campaña presidencial, Keiko Fujimori pactaba con el pastor Santana, hasta las notables intervenciones del pastor Rosas, excongresista Alianza por el Progreso. Bíblicamente, la homosexualidad es un pecado. ¿Qué significa que sea un pecado? Que no es agradable delante de Dios y hace daño a la misma persona, no es para su bien. O del inolvidable Tamara Arimborgo, excongresista naranja. La función biológica del sexo y de su anatomía orgánica es la reproducción y no el placer. Su ministerio, para mí, se llama Sodoma y Gomorra. Que hablar de los evangélicos es hablar de una serie de iglesias evangélicas dentro de la gran comunidad evangélica. No podemos generalizar. Es decir, si a un evangélico le dices, oye, la Tamara Arimborgo te representa, me va a decir, perdón. No, pues. Es como si a mí me dices, si Rafael Rey me representa a mí como católico, te digo que no, perdón. Representará a él a su grupo, pero no a los católicos, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay que diferenciar también dentro de los evangélicos. En el registro del Ministerio de Justicia estamos un promedio de 117 iglesias que estamos formalizadas, que son, digamos, que tienen su doctrina, sus estatutos, que están legalmente y civilmente registradas, pero hay más de 1000 iglesias evangélicas en todo el Perú, ¿no? Se trata, no obstante, de un fenómeno continental que los católicos conservadores han acogido estratégica y políticamente. Así tenemos, por ejemplo, al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pareciendo más papista que el Papa. El hombre que está siendo bautizado en las aguas del río Jordán es Jair Bolsonaro. La ceremonia evangélica tuvo lugar en el 2016, 2 años antes de que fuera elegido presidente. ¡Gloria a Dios! O a la recientemente proclamada Yanine Áñez en Bolivia en reemplazo a Evo Morales, aludiendo directamente a la Biblia en teóricos estados laicos. Esta Biblia es muy significativa para nosotros. Nuestra fuerza es Dios, el poder es Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos bolivianos. Este avance imparable de política y religión en el continente ha sido registrado en el libro del exministro del Interior, el teólogo y sociólogo José Luis Pérez Guadalupe. Ahora esas relaciones iglesia-estado pasan a un segundo lugar porque ahora estamos con todos estados laicos en el continente y más bien los evangélicos son los que retoman esta relación religión y política de facto. Entonces, todos los candidatos dicen sí, estamos en un estado laico, pero ningún candidato quiere perderse la posibilidad del voto de alguna iglesia. Desde los tiempos en que Lutero propició la diferencia con el catolicismo hasta hace solo 20 años, los seguidores del culto evangélico se sentían por encima de los católicos y viceversa. Ambos se disputaban abiertamente la representación oficial del cristianismo, pero con el avance de las políticas públicas respecto de los derechos civiles como el aborto, el matrimonio igualitario o el enfoque a igualdad de género, han limado temporalmente sus asperezas, sus diferencias, hasta verlos juntos todos los años en multitudinarias marchas como la Marcha por la Vida, o la famosa Con mis hijos no te metas, en donde muchos exparlamentarios católicos conservadores como Carlos Tubino, el propio Pedro Laechea o el hoy preso general Donaire compartían protagonismo con pastores evangélicos, creando una especie de pánico moral frente a, por ejemplo, la ideología de género, un enemigo, digamos, común. Vengo acá como mamá, porque tengo hijos como ustedes a los que vamos a defender. Porque con mis hijos. ¿En qué se une? En los temas de defensa de la vida y la familia, que eso es irrefutable. En eso son una coincidencia religiosa, cultural e ideológica tremenda. ¿Cuál es la agenda moral por la que ustedes luchan y se unen los católicos más conservadores? Bueno, la defensa de la vida y la familia,
el matrimonio entre hombre y mujer, la familia de nuestra concepción, que la conforma un hombre y una mujer, y los hijos, no al aborto, y la defensa básicamente de que en las políticas públicas en este país, estoy hablando de Perú, el Estado, el gobierno, incorpore esas políticas públicas también en defensa de la vida y la familia. Crear lo que se llama el pánico moral, ¿me entiendes? Es decir, es igual que el kit gay que se planteó en Colombia, en Brasil, también van a homosexualizar a nuestros niños. Toda esa campaña que crea el llamado pánico moral, que en verdad funciona en el sentido de que es efectivo, que crea efectivamente un pánico, una alarma, y si tú vas un poco más al fondo te das cuenta de que no tiene mayor sentido. Hay un gran porcentaje, la gran mayoría, que pensamos que la familia es el papá y la mamá y los hijos. Y eso es lo que nosotros defendemos. Y no reconocen a los otros tipos de familia. Yo la respeto. Lo que pasa es que se percibe que tratan de imponer su modelo de familia. Bueno, lo hemos visto en las comisiones, hay gente que tiene su estilo, ¿no? Lo que creo que yo siempre he propugnado en el Congreso de la República es, oye, si hay una persona que piensa de frente a mí, hay que enseñarle, hay que respetar sus creencias, porque yo voy a estar bien y ella está mal. Y si no llegamos a un acuerdo, básicamente ideológico o político, o religioso, o cultural, o moral, porque de repente hay alguien que tiene la moral de esta forma y yo tengo diferente, pero hay que respetarla. Creo que eso nos ha faltado, ese mensaje de decir, en nuestras diferencias podemos lograr una agenda común, no para lo que yo pienso, sino para el país. Católicos, conservadores y evangélicos están hoy unidos en la misma agenda. Sin embargo, las diferencias doctrinarias existen y son, según el pastor evangélico y fujimorista Juan Carlos González, las siguientes. Los vemos en las marchas uniéndose por causas comunes, pero hace 20 años ambos se discriminaban. Los católicos con los evangélicos y los evangélicos con los católicos. Se discriminaban. La Biblia es una sola, ¿no? Creo que la gran indiferencia radica en, por ejemplo, que nosotros no adoramos a los santos, nosotros creemos en el Espíritu Santo. ¿A la Virgen tampoco? No, yo sí creo, la Virgen existe. No, pero no adoran a la Virgen. No adoramos a la Virgen. Sí, yo particularmente, como he estudiado en un colegio que adoraba a María Auxiliadora, la respeto tremendamente, pero no la adoro, ¿no? O sea, ahora no la adoro. En la Biblia dice que el único intercesor entre el Padre y nosotros es Jesús. Eso no significa, René, que no respete a la Virgen María, ¿no? Que esa ha sido una de las principales críticas que nos han indilgado a nosotros, que no creemos en la Virgen. Pero ¿cómo no vamos a creer de dónde salió Jesús, ¿no? Pero no le reza a la Virgen. Su madre, ahora no. Al Señor de los Milagros, por ejemplo, en general a las imágenes o hasta el Papa, no le van. He asistido a la procesión del Señor de los Milagros cuando era joven, iba con mi madre que me llevaba, y ahora de adulto, siendo ya evangélico, he estado en el Congreso de la República y se acercaba a la imagen, ingresaba al Palacio Legislativo y evidentemente me pedían, yo cortésmente aceptaba, respetaba. Pero no le pedí un milagro, ¿no? No, sé lo que representa para millones de peruanos, pero no le pedí un milagro, ¿no? Porque el que me va a hacer el milagro es Dios, ¿no? ¿Y el Papa? Lo respeto también, estuvo acá en Lima el año pasado. Y evidentemente respeto porque representa a miles de millones de católicos en todo el mundo. Pero no representa a Dios. Para los católicos sí. Para ustedes no. Para mí no. Sin embargo, a pesar de esta fusión cristiana, para Pérez Guadalupe el trasvase automático de votos evangélicos o católicos conservadores es un mito. Ejemplo, lo ocurrido en Bogotá en las últimas elecciones municipales, en donde resultó elegida una candidata lesbiana llamada Claudia López. Lo que ha pasado en Colombia hace 3 semanas en las elecciones locales, el candidato oficialista a la alcaldía de Bogotá se unió con los evangélicos, se paseó por todas las iglesias evangélicas y quedó último. Y ganó Claudia López, que es lesbiana. Entonces ahí vemos que también eso de apelar a un supuesto voto confesional es una estafa para el pastor que quiere vender los votos de su feligresía, como a los políticos que quieren aprovecharse de ese supuesto voto confesional. Es el mutuo engaño. He visto que muchos que hace semanas o meses decían están a favor del matrimonio igualitario o el matrimonio LGTB o la adopción de 2 mujeres de un niño, o del aborto, ahora son evangélicos. Ha habido una metamorfosis increíble, ¿no? La verdad que no es burla, pero ahora hay muchos evangélicos, ¿no? No sé si después de las elecciones van a seguir siendo evangélicos, ¿no?
Aunque en el fondo, no tan en el fondo, los llamados neopentecostales desearían convertir a los estados laicos en teocracias. ¿Qué buscan ellos? Es un enfoque netamente lo que se llama de la teología del dominio o reconstruccionismo. Buscan llegar al poder para implantar una teocracia en el mundo. Es decir, Dios es el dueño del mundo, yo soy hijo de Dios, por ende tengo el mensaje y el mandato de Dios. En Deuteronomio te voy a poner por cabeza y no por cola, y en Génesis dice, y dominad la tierra. Entonces yo estoy cumpliendo un mandato de Dios, y de por medio a una que otra profecía que sale de la iglesia, como al pastor Lai, ¿no es cierto?, que le dijo, tú vas a ser presidente, entonces te voy a lanzar. Entonces su objetivo en el fondo no es político, es religioso. Hay que ver en los temas constitucionales, los temas civiles, legales, y creo que se debe basar en principios religiosos, pero sin olvidar lo que es la democracia. Basarse en principios religiosos, o sea, la fuente deben ser los principios religiosos. Si yo fuera presidente, por supuesto que lo haría. Pero propiciaría sus principios religiosos, serían los que propiciaría e irradiaría por el resto del país. No necesito decirlo, René. O sea, porque nosotros tenemos un estilo de vida. Dice en la Biblia algo fundamental, de que la gente se va a convertir aún sin hablar. Yo no necesito meter la Biblia en todo el Perú para que crean en Dios, porque Dios está en todas partes y nuestras creencias hablan sin que nosotros hablemos, ¿no? Eso es lo que yo aprendí de Jesús. O sea, en el fondo usted tiene la convicción de que todos nos vamos a convertir. Bueno, ¿eso es lo que me está diciendo? Eso es lo que, no, yo no estoy viendo la pregunta, eso es lo que nos enseñó a mí Jesús, lo que me enseñó a mí Jesús, lo que yo he aprendido, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera para mi país. ¿Será posible entonces resolver el latente conflicto entre los religiosos conservadores y los aliados y miembros de la comunidad LGTBI o feministas? Estos grupos más, llamémosle conservadores o extremos, necesitan enemigos, ¿entiendes? Crear la categoría ideología de género a todo lo que es política de igualdad de género, o teoría de género, o enfoque de género, es ponerle un estigma, pero esos también ya le han puesto otro estigma al otro grupo. Entonces, antiderechos. Entonces, lamentablemente estamos entre dos líneas opuestas, extremas, y va a ser bien difícil plantear un diálogo, ¿me entiendes?, en el centro, ¿no? Somos seres humanos. Pero lo que pasa es que la Biblia les dice a ustedes que ustedes están bien, y los demás mal. No dice eso en la Biblia. Lo que dice es que los principios de un comportamiento humano deben estar basados en el respeto a la vida, en los respetos digamos, de amar al prójimo como a ti mismo. ¿La Biblia o la Constitución, pastor? Yo la Biblia. Y como político, tiene que elegir una de las dos. La Biblia también. La Biblia. Porque la Biblia es la madre de las constituciones. Una cosa es ser creyente y otra ser ciudadano. Uno en su iglesia puede y tiene derecho a creer en lo que quiera, pero no se le debe imponer a todo un país tales creencias. Los derechos fundamentales no tienen credo. Señor.